Muy bien, hermanos, pueden tomar sus asientos, gracias. Estamos entonces estudiando esta serie de mensajes llamada Dios cumplirá su propósito en mí. Este es el tercer mensaje. La primera predicación fue acerca de Salomón y la vanagloria de la vida. El segundo mensaje fue acerca de Caleb y su conquista en la tierra de gigantes en Hebrón, pero nos enfocamos mucho en su estadía por 40 años en el desierto, su fidelidad en el desierto. Hoy vamos a estudiar un personaje que yo creo que todos lo conocemos, aún desde los niños o casi desde los parvulitos se les enseña a este personaje. Lo hemos escuchado muchas veces, pero también creo que ha sido un personaje algo malentendido. A veces pensamos que el tema es sobre el personaje en sí o sobre la misión que él tiene que hacer, pero en esta predicación vamos a ver que hay algo mucho más profundo, ¿verdad? ¿Quién es este personaje? Es un profeta. Es un profeta muy especial. Es un profeta que se diferencia de todos los demás profetas que podemos ver. Es un profeta del que aparentemente no hay mucho que admirar. Si usted le busca, yo le he buscado y no hay mucho que admirar en este profeta, ¿verdad? Por ejemplo, si mencionamos profetas como Elías, vamos a admirar ese poder que tenía. Ese poder que Dios le dio, bajaba fuego del cielo, consumía ejércitos enteros, ¿sí? Oraba y no llovía, oraba y volvía a llover. Dios lo alimentaba en el arroyo seco de Querí. Dios lo usaba para hacer esos milagros, para llevar esa compasión a la viuda de Sarepta, por ejemplo, y tantas otras hazañas que hizo Elías. Después vemos al sucesor Eliseo y vemos el denuedo con el que sirve a Dios, ¿verdad? Se le pide a Eliseo, ¿qué deseas? ¿Verdad? Para cuando yo me vaya, le dice Elías, una doble porción de tu espíritu, ese denuedo. Yo quiero que Dios me use también a mí. Yo quiero que Dios siga haciendo esas grandes hazañas a través de mi vida. Vemos otros profetas como Isaías, por ejemplo, que se mencionaba que era el hombre más santo de la tierra de Israel en su tiempo. Vemos otros profetas y líderes como Moisés, que se nos dice que era el hombre más humilde sobre la tierra. Vemos otros profetas, podemos seguir así, ¿verdad? Vamos a ver a Nehemías y su gran liderazgo. Vamos a poder ver incluso a Oseas y su paciencia con su esposa que se le iba y él tenía que ir por ella. Pero de repente llegamos al libro de Jonás y decimos, ¿qué aprendemos de Jonás? Pero Jonás es tan especial y podemos aprender algo tan grande de Jonás, porque en Jonás lo principal que yo aprendo y que vengo a predicarles hoy es la gran misericordia de Dios, su gran amor y su perdón con este pobre hombre. Y cuando digo este pobre hombre, no es Jonás, no es el capitán de la barca que casi se hunde, no es ni siquiera el rey de Asiria, el rey de Nínive. La misericordia de Dios con este pobre hombre, que sin Dios no soy nada. La misericordia de Dios, sus segundas oportunidades, no solo con Jonás, sino con nosotros, hermanos. Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y tenemos que reconocer y tener bien en cuenta este versículo que les dije hace un momento. Lamentaciones 3:22. ¿Lo recuerdan? Dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esta es la base de este libro. Y en todo este libro, que son 4 capítulos de Jonás, vamos a poder ver la misericordia de Dios a cada momento. La misericordia de Dios primero con Jonás, la misericordia de Dios con los tripulantes de aquel barco que casi naufraga, la misericordia de Dios con Nínive, unas 600,000 personas salvadas ese día. ¿Sí? La misericordia de Dios con Jonás, una y otra vez. Pero que principalmente Dios ha dejado esto escrito para que podamos entender más de la misericordia de Dios, de su perdón, de su amor. El mensaje de hoy es Jonás en la escuela de la misericordia. Jonás necesitaba una lección. Jonás era un profeta de Dios, pero que no conocía verdaderamente a Dios de forma personal. Porque Jonás conocía muchos atributos de Dios.
pero no compartía esos atributos con Dios. Jonás sabía, y vamos a ver aquí en la Biblia que está muy claro, Jonás sabía que Dios es grande en misericordia, lento para la ira. Pero Jonás era un hombre egoísta, era un hombre que le ganaba el celo, que le ganaba el coraje, el odio por sus enemigos. El libro de Jonás, hermanos, refleja, es como un espejo. El libro de Jonás es un espejo en el que nos podemos ver a nosotros, cómo somos, cómo es la naturaleza humana. Jonás está reflejando cómo estaba la condición espiritual de Israel, de su país, que se habían vuelto, le habían vuelto la espalda a Dios. ¿Sí? Y fíjate cómo comienza esto. Es un libro también tan curioso, o por así decirlo, un tanto subversivo, que parece que todo está al revés en este libro. Lea Jonás, es poquitos capítulos, 4. Meditémoslos en la casa, después de esta predicación. Y vamos a ver que parece que todo está al revés, parece que todo está fuera de lugar, nada encaja con la lógica humana. Porque los únicos 2 versículos que yo miro que son aparentemente muy normales, que están bien en su lugar, son los únicos 2 versículos, el 1 y el 2. ¿Sí? Después de ahí, parece que todo está al revés. Vamos a leer, dice, capítulo 1, verso 1, del libro de Jonás, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y así comienza la mayoría de la misión de los profetas. Vino palabra de Dios a Samuel, ¿recuerdan? Y Samuel no lo reconocía, lo llegó a reconocer y lo obedeció. Vino palabra de Dios a Isaías, vino palabra de Dios a Joel, vino palabra de Dios a cada profeta, vino a Moisés. Te tengo una misión, hay algo importante que vas a hacer para mí. Dios ha sido un llamado a esos profetas, ¿sí? Levántate y ve a Nínive. Nínive estaba fuera del entorno donde vivía Jonás, ¿sí? Estaba fuera de Israel, era una ciudad pagana, cerca a orillas del río Tigris. Ve a Nínive y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Hay un juicio. El primer punto se llama una sentencia declarada y un mensajero enviado. Hay una sentencia porque la maldad ha sido mucha. Hay una sentencia porque aquellas personas de Nínive están viviendo completamente fuera de lo que Dios va a permitir. ¿Cómo era Nínive, hermanos? Nínive era una gran ciudad. Dios aquí la menciona así, de varios kilómetros de circunferencia. Era una ciudad que se caracterizaba, sí, por sus grandes desarrollos, por esa gran muralla, donde algunos historiadores dicen que solo en su muralla era tan gruesa que podían correr 5 o 6 caballos al mismo tiempo. Grandes murallas. Eran guerreros. Desde jóvenes se enfocaban. Eran feroces en la batalla. Y todos los historiadores, hermanos, concuerdan con que era uno de los grupos más feroces. Hay niños aquí, no les voy a dar detalles, pero eran tal vez los más feroces de esa época, o por muchas épocas, fueron los más feroces. No solamente iban y conquistaban la tierra que estaba a su alrededor, torturaban de una forma cruel a todas esas personas que llevaban cautivos. Y los torturaban de una manera que, ¿de dónde sacaban tantas formas de tortura? Se hicieron famosos porque tenían una gran diversidad de métodos de tortura. No solo era ir a conquistar, iban y sembraban el pánico donde quiera que pisaban. Evidentemente, entonces, era uno de los peligros más latentes del pueblo de Israel. Era uno de los enemigos más acérrimos
y más feroces, les repito, para el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces los israelitas, cuántas veces Jonás, cuántas veces familiares de Jonás tuvieron pesadillas, no pudieron dormir pensando en el pueblo asirio? En su capital, esta ciudad de Nínive. ¿Cuántos familiares, amigos, cercanos de Jonás habían caído en manos de estos ninivitas? Eran los enemigos en potencia de Israel. Y Dios manda a Jonás al único lugar donde no quiere ir. Viene palabra de Dios a Jonás y tal vez Jonás piensa, voy a ir a predicarle a Jeroboam. Jonás estaba ministrando en tiempos de Jeroboam II. Voy a ir a predicarles a Israel, como ya se ha hecho en otras ocasiones. Voy a ir a predicarles a estas 10 tribus que no quieran entender. Tal vez voy a ir a predicarles a algunas otras naciones aledañas aquí. Pero no se imaginaba que Dios tenía en su plan al pueblo más feroz de aquella época. Entonces aquí vemos que todo cambia. Ya desde aquí ya vemos como que se va inclinando hacia donde no pensábamos que iba a ir la historia. Jonás, ve con tus peores enemigos. Tal vez pensó Jonás, y si mejor les mando un mensajero. Jonás, ve personalmente. Muchos días de camino. Ve y pregona contra ellos. Aparentemente todavía encaja en lo que es común. Pero cuando pasamos al verso 3, fíjense lo que pasa aquí. Verso 3 dice, y Jonás se levantó, rápido, ¿sí? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Se levantó, pero no para ir hacia el noreste donde estaba Nínive, sino para ir al sur, oeste, al occidente, al mar Mediterráneo, al mar, con destino a Tarsis. Un camino totalmente contrario. Y entonces aquí nos podemos llenar de preguntas. ¿Por qué hizo eso Jonás? Jonás no solamente era un ciudadano de Israel, era un profeta. Era un profeta, un siervo de Dios, llamado por Dios, instruido por Dios, preparado por Dios, porque Dios a quien llama también lo prepara. Y vemos que hace totalmente lo contrario a lo que Dios le dice. Desde niño me dijeron que era por miedo. Y me pintaban en las caricaturas a un Jonás muy miedoso. Hasta tartamudo del miedo, le temblaba la voz, le temblaban las manos. Pero aquí vamos a ver que no era por eso. De niños también me pintaron en esas caricaturas de la Biblia a un Jonás muy ignorante, no conocía a Dios, que pensaba que Dios solamente reinaba en Palestina, solamente en Israel. Pero que si estaba en el mar, iba a estar, como dice aquí, lejos de la presencia de Dios. Pero tampoco fue eso. Y aquí se nos dice claramente por qué Jonás desobedeció hacia Dios. Y por eso les digo que es un reflejo de nosotros mismos. Es un reflejo de la rebeldía de Israel en ese momento. Es un reflejo de nuestra rebeldía con Dios cuando no acatamos a su voluntad. Es un reflejo del egoísmo de Israel en ese momento, porque Israel, hermanos, el pueblo de Dios, había sido puesto como una luz para las demás naciones. Dios por eso escogió, por eso preparó a Israel, para que fueran luz y sal para otras naciones, para que llevaran su mensaje, para que convirtieran a las otras naciones. Pero Israel había hecho lo contrario, se había convertido a los dioses de las otras naciones. Y Dios para eso levantaba profetas, para poder ministrar también a otras naciones, no solamente a Israel. Y eso nos viene bien el saco. ¿Por qué Dios hizo la iglesia, hermanos? ¿Por qué Dios tiene este remanente, esta iglesia? Es para que seamos testigos a los demás. Es para que seamos una luz a los demás. Es para que llevemos la palabra de Dios a los demás. Y muchas veces somos rebeldes. Muchas veces somos como este Jonás, egoísta. Muchas veces tenemos ese mensaje urgente
de arrepentimiento y salvación. Pero nos quedamos cómodos como Jonás en este barco. ¿Sí? Más adelante podemos ver. Y halló una nave, en ese mismo versículo 3, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Según, ¿verdad? Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, dice el versículo 4, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Sabemos bien la historia, la conocemos bien. Ya hemos visto hasta películas de esto, ¿verdad? Por muchos años. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Cómo estaba Jonás? Dormido. Pero ¿cómo puedes dormir, Jonás? Estás huyendo de la presencia de Dios, estás huyendo de su voluntad, mejor dicho. Te estás alejando cada vez más de la tarea que se te dio. Ya estás en un barco, Jonás, que no creo que seas experto en el mar. Y Jonás, tu barca está a punto de quebrarse. Estás en medio de una gran tormenta. Una tormenta que no es usual en el mar de Galilea, en el mar Mediterráneo, perdón. No es usual. Sí, se sabe que en ese mar Mediterráneo se han levantado tormentas fuertes de hasta 120, 140 kilómetros por hora, pero esta tormenta era mayor. ¿Y cómo lo sabemos? Una, porque ese barco estaba a punto de quebrarse. Y dos, porque en el versículo 5 dice, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que estos marineros sabían que era algo sobrenatural. Estos idólatras, porque ahí dice que cada quien clamaba a su Dios. Pero dice, esto es una obra que no habíamos visto, es una obra sobrenatural. Esta es una tormenta que jamás nos había tocado. Y tiene todos los rasgos de que hay un Dios más grande que nuestros dioses. Aquí vemos un poder sobrenatural, un poder mayor a lo que nosotros habíamos creído. Porque ellos, estos marineros, están orando a sus dioses, pero dicen, eso no nos va a sacar del problema. Hay algo más grande que nuestros dioses. Hay algo más grande que nuestros ídolos que hemos servido por años. Y entonces van, buscan por toda la barca y encuentran a este dormilón. Versículo 6 dice, y el patrón de la nave se le acercó a Jonás y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Aquí se dan cuenta de que tiene que haber un Dios más grande que lo que nosotros conocemos. Clama a tu Dios. Tal vez Él tenga compasión de nosotros, porque creemos que el poder lo tiene. Porque así como levantó esta gran tormenta, la puede aquietar. Pero más bien, clama a ver si Él tiene compasión, a ver si Él tiene misericordia de nosotros. El versículo 8 interrogan a Jonás. ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Entonces le dijeron a ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y Jonás le responde, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar, que hizo la tierra. Jehová, el Dios de los hebreos. Todos los pueblos cercanos, hermanos, conocían a Jehová. Habían escuchado de este nombre tan poderoso. Habían escuchado lo que le hizo años atrás al gobierno egipcio. Cómo los dejó en ruinas. Cómo vencieron a los cananeos. Cómo vencieron a los gigantes de Anac que estudiamos hace 2 semanas. Sí, la gente conocía del Dios hebreo. La gente a nuestro alrededor, por supuesto que ha escuchado de Dios. Pero a veces lo escuchan o lo escuchamos de una forma tan superficial que no ponemos atención que Él es todo lo que necesitamos, que Él es la respuesta a nuestros más grandes problemas, que Él es nuestra única salvación. Pero cuando estamos en medio de una tormenta, todo cambia a nuestro alrededor.
Cuando estamos al borde de un gran peligro, incluso de la muerte, todo cambia, nuestra mente, nuestra percepción de las cosas y de nosotros mismos va a cambiar. Valoramos lo que antes no valorábamos. Hoy, en este tiempo, hermanos, mucha gente ha estado postrada en la cama, arrepintiéndose de que nunca valoraron su salud, porque ya les está faltando el oxígeno, porque no saben si esa noche van a dormir en el hospital o en su casa, hermanos. Y hay mucha gente así en este momento. Oremos por ellos, porque están pasando por tormentas, hermanos. Nosotros ya hemos pasado. Hace precisamente un año, en septiembre del año pasado, yo pasé por una tormenta que pensé, hermanos, que ya no iba a salir de ahí. Yo me despedí de mi esposa, me despedí de mi hijo con apenas menos de 2 años, porque hay tormentas que pensamos que nuestra barca se va a romper. Hay tormentas que nos llevan al límite, y en ese límite valoramos entonces a la familia, valoramos a la esposa, al esposo, valoramos a los padres, a los hijos, valoramos a la iglesia y a la misión que Dios nos dio en este mundo. Porque lo que más me pesaba, hermanos, sí, me pesaba dejar a mi esposa, me pesaba dejar a mi hijo de 1 año y medio, pero lo que más me pesaba hace 1 año era dejar la tarea que Dios me dejó aquí. Eso, hermanos, carcomía mi corazón. Las tormentas eso hacen, hermanos. Nos ponen de frente con la realidad que el mundo ha maquillado, porque el mundo nos dice que las cosas importantes están allá afuera. Son las vanidades que precisamente estudiamos con Salomón. Pero Dios nos pone un espejo en su palabra y nos dice: mira, esto es lo que realmente importa. Porque al final de cuentas, cuando estemos a unos pasos de ir a la tumba, hermanos, vamos a valorar y revalorar los grandes tesoros que Dios nos dio y que no los valoramos. La misión que Dios tenía para nosotros. Dice Jeremías 29:11: yo sé los planes que tengo para ustedes. Yo sé mis pensamientos, y mis planes para ustedes son de paz, son de bien. Dios tiene planes para nosotros, pero no los buscamos, no los peleamos, no los defendemos. Y estamos como Jonás, a veces hasta huyendo de esos planes, porque pensamos que Dios está equivocado, pensamos que Dios no está haciendo las cosas que debería. En la mente de Jonás aquí podemos ver, hermanos, ese odio contra los ninivitas, porque no era por miedo que no iba, era por odio, era por egoísmo, era porque Jonás conocía el corazón misericordioso de Dios y decía: si voy y les predico a Nínive y Nínive se llegan a arrepentir, Dios los va a perdonar, y yo no quiero que eso pase. Primero muerto, decía Jonás, primero perdido en la mar, primero en una cárcel, antes que ver a mis enemigos arrepentidos y convertidos en Dios. Eso es, hermanos, el egoísmo en su más alto nivel, en su más alto apogeo. Cuidado con el egoísmo, hermanos, porque en el egoísmo no puede obrar la justicia, la caridad, la misericordia ni el amor de Dios. No podemos servir a Dios y dentro de nosotros todavía hay egoísmo. Y aquí vemos este claro ejemplo de Jonás, ¿sí? Fíjense qué pasa más adelante. Dice: y aquellos hombres, en el verso 10, temieron en sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto, Jonás? ¿Por qué? Porque ahora vemos que tu Dios es más fuerte que nuestros dioses, más fuerte que nuestros ídolos. Tu Dios es el único, el verdadero, el más poderoso. Lo hemos escuchado, pero ahora lo estamos viendo porque estamos en medio de esta tormenta. ¿Por qué hiciste eso, Jonás? Tenías una tarea especial de Dios, ¿por qué estás huyendo? Pero Jonás no recapacita. 11. ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer, Jonás? Tú conoces a Jehová mejor que nosotros. Tú dinos, ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos de esta tormenta? Porque no queremos perecer. Del otro lado del mar Mediterráneo hay familia que nos espera, Jonás. Tenemos hijos, tenemos padres que nos están esperando. Nosotros somos unos idólatras y hoy nos estamos dando cuenta que estábamos equivocados. No queremos morir así.
Desesperados le dicen a Jonás: Jonás, ¿qué hacemos? Guíanos. Porque el mar se iba embraveciendo más y más. El tiempo se les iba acabando. 12. Y responde este profeta: cuando todos pensábamos que ahí Jonás iba a caer de rodillas, le iba a pedir perdón a Dios y muy posiblemente una segunda oportunidad, ¿qué hace Jonás? Échenme al mar, mátenme. Hasta ese punto lo llevó su egoísmo, su odio, su venganza contra sus enemigos. Prefiero morir. Prefiero que me echen a esas olas, a ese mar impetuoso, pero no voy a ir a Nínive. No les voy a dar la oportunidad de que se arrepientan, como si el perdón viniera de Él. No les voy a llevar ese mensaje como si fuera el único mensajero. El egoísmo nos vuelve insensatos. Y el egoísmo se opone rotundamente al plan de Dios. ¿Por qué no le das esa oportunidad a Dios? Dios sabe lo que va a hacer. Dios conoce los corazones de cada persona. ¿Por qué desconfías de Dios? Dios ya tiene un plan. Cuando Dios nos dice: ve para tal lugar, haz tal cosa, Él ya tiene un plan. Nada lo agarra desprevenido. Dios no improvisa, hermanos. Dios no improvisa. Aunque no entendamos la orden que Dios nos da, aunque no entendamos su voluntad, solo nos tiene que bastar con que Dios nos mande a hacer algo, que Dios nos muestre algo en su palabra, para hacerlo de todo corazón, porque Dios sabe sus razones, Él tiene sus motivos, y Él va a dar el resultado, el mejor resultado, el mejor plan, la mejor estrategia está con Dios. Aunque parece que todo está al revés, aunque parece que Dios se equivocó y el perdón se lo tenía que dar a Israel, no a Nínive, que Dios tenía que cuidar a Israel, no a los asirios. Una vez más, le gana el orgullo a Jonás y dice: mejor mátenme, prefiero estar ahí despedazado por los tiburones que ir a Nínive. Se quería hacer el héroe tal vez Jonás. Tal vez pensó Jonás: si yo no voy y llevo ese mensaje a Nínive, ellos no se van a arrepentir, el tiempo se les va a acabar, Dios los va a consumir, y entonces Israel va a quedar sin esos enemigos tan crueles. Voy a salvar a mi nación. Y un día, aunque yo termine muerto en este mar Mediterráneo, un día se va a mencionar mi nombre, como aquel héroe que salvó a Israel, como aquel héroe que uno solo mató a 600,000 ninivitas, porque no les llevó el mensaje de Dios. ¡Qué absurdo! ¿Cómo se va a poner a debatir los planes de Dios? ¿Cómo va a pensar que Él tiene un plan mejor? El que estaba cuidando a Israel era Dios, no Jonás, no el ejército de Israel. Y Dios se los había demostrado por muchos años, hermanos. Entonces, échenme al mar, decía Jonás. 12. Tomadme y échenme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa estamos así. Cuando somos rebeldes a Dios, hermanos, este es un principio bíblico. Cuando somos rebeldes a Dios, habrá tormentas inminentes que van a llegar a nuestra vida. Si de verdad somos hijos de Dios, hermanos, Dios va a traer disciplina a nuestra vida. Pero lo más triste es que esas tormentas también afectan al que está alrededor de nosotros. La disciplina muchas veces también toca, también lastima a los demás. Y no hay por qué llegar a esa situación. Seamos obedientes a la palabra de Dios. Seamos fieles a lo que Él nos dice, a su voluntad. No hay por qué pasar este tipo de tormentas. No hay por qué llegar hasta el extremo del peligro, al peligro de perder la vida para valorar la palabra de Dios como debemos. Aquellos hombres entonces, de primera instancia, no quisieron matar a Jonás. ¿Sí? Trataron de poner la barca a salvo, pero el mar se embravecía más y más. En el verso 15, entonces ya toman a Jonás y lo echan al mar.
¿Sí? Verso 15. Y el mar se aquietó. No sé si algún arcoíris salió. No sé si el paisaje totalmente cambió, hermanos. Todo quieto. Todo como debe de estar. 16. Se repite otra vez. Fíjense bien 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Un temor reverente.